Bienvenidos. Estamos nuevamente con un nuevo programa aquí en los estudios en Washington, D.C., en su programa Hablando con el Presidente. El día de hoy está con nosotros Alejandro Mota. Él es consultor político y es de Venezuela. Está compartiendo este estudio con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Hola, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tus televidentes. El día de hoy comenzamos con un tema, gobierno y política. Alejandro, ¿cuáles son los problemas más grandes de gobernabilidad en tu país? Bueno, son varios los problemas que hay ahorita en Venezuela. Hace aproximadamente un mes tuvimos elecciones parlamentarias en la cual la oposición, por primera vez después de muchos años, logró concretar una unidad que ha sido muy importante, porque le ha dado al sector opositor una especie de luz al final del túnel para empezar a tratar de reconstruir nuevamente la democracia en mi país. El gobierno del presidente Chávez, que ya tiene 11 años en el poder, poco a poco ha ido centralizando todos los medios de producción, ha ido acaparando los medios de comunicación, y lo que ha hecho es una especie de asfixia hacia los sectores opositores, hacia gobiernos regionales, gobiernos locales, lo que ha hecho a la oposición algo mucho más difícil, tratar de competir bajo parámetros justos en elecciones y tratar de conquistar más espacios de poder. Yo creo que el problema más grande que tiene ahorita Venezuela, más allá del gobierno del presidente Chávez, que ese mismo problema lo agrava, es la falta de institucionalidad. Y eso se refleja tanto en el sector judicial, tanto en el sector comunicacional, e igualmente se refleja también dentro de la estructura de los partidos políticos, donde hay un concepto de liderazgo muy fuerte, en una especie de caudillismo, de una especie de excesivo gusto por el mesianismo, por el caudillismo, lo que ha hecho fracturar estructuras de poder, lo que ha hecho fracturar estructuras partidarias que son, para una democracia, son elementos y son valores esenciales. Alejandro, ¿cuáles son las metas alcanzadas y los obstáculos en esta materia? ¿Con respecto a la oposición o con respecto al gobierno? ¿Tú me puedes decir eso? Bueno, entonces, como te dije antes, la meta alcanzada o la mayor meta alcanzada por el lado opositor ha sido la unidad de los partidos políticos y de los líderes políticos más importantes dentro de la oposición para poder empezar a reconquistar espacios de poder. En lo que respecta al gobierno nacional, bueno, yo creo que los logros están a la vista, ¿no? Porque vamos a ver, dentro de una estructura de poder que está prácticamente secuestrada por el presidente de la República, lo que se ha hecho es centralizar, como te comentaba antes, centralizar los medios de producción, centralizar los medios de comunicación y, por supuesto, tratar de conquistar cada vez más o de dominar cada vez más el tema de la opinión pública, que al final es lo que hace mover al electorado en las elecciones, bajo unas reglas electorales y bajo unos mecanismos que son absolutamente totalmente fuera de legalidad a la hora de medirse en unas elecciones, y lo que hace al final unos resultados totalmente injustos. Dentro del contexto profesión versus cargo público, ¿existen personas profesionales? ¿Ellos están ocupando estos cargos o no necesariamente? Bueno, yo creo que en Venezuela uno de los problemas que hemos tenido, no solamente ahora, sino que los venimos arrastrando de años atrás, es que justamente hay una falta de profesionalidad en el sector político. Hoy vemos, por ejemplo, ministros, no solamente en el gobierno, en la oposición también, pero empezando por el lado del gobierno, vemos ministros, por ejemplo, a nuestro canciller, que no tiene ni siquiera un título universitario, y es canciller de la República. Lo que hace decir, ok, no es para menospreciar a alguien que no tenga un título universitario, por supuesto, pero evidentemente se necesita gente muy preparada para asumir cargos muy importantes de poder. Entonces, efectivamente, dentro del sector político hay una falta de profesionalidad muy grande
que al final lo que hace es reflejar malas políticas de gobierno, una corrupción abrumadora que lo que hace es destruir el aparato del Estado y lo que ha provocado evidentemente es una ruptura como te decía al principio, una ruptura cada vez más aguda de la institucionalidad del país, que es fundamental para la democracia. Alejandro, ¿podrías decirnos, dentro de la gobernabilidad, cómo está el cumplimiento del Estado de Derecho, la ley y la gestión? Bueno, para hacerte la respuesta corta, no hay ningún tipo de cumplimiento. Puedo estar exagerando en algunos sentidos, pero no, efectivamente la justicia está totalmente secuestrada. Se da un fenómeno interesante y que es muy inteligente, vamos a ver, desde el lado del gobierno es algo que lo han hecho muy inteligentemente, y es tratar de destruir a los sectores opositores y tratar de quebrantar el sector opositor, pero tras el telón de la legalidad, entre comillas legalidad, porque, por ejemplo, un gobernador o un alcalde de oposición puede ser que no tiene los recursos necesarios para poder hacer políticas efectivas dentro de sus regiones, o resulta que un juez sale un día diciendo que se le va a abrir un juicio a tal o cual gobernador de oposición por cualquier por cualquier motivo. Lo que hace pensar es que quien está detrás realmente de todas esas acusaciones es el gobierno nacional. Pero efectivamente, inteligentemente, lo que ha hecho el gobierno es usar estos mecanismos y estos poderes del Estado para poder taparse o para poder dar a entender que no son ellos quienes acusan, sino que hay un poder que es más grande que ellos, o supuestamente independiente, que en verdad no lo es, para llevar a cabo estas medidas en contra de políticos de oposición. O sea, lo que hace pensar que no hay Estado de Derecho. Podríamos decir que existen pesos y contrapesos en la política de tu país. ¿En qué sentido pesos y contrapesos? En la política. Ok. Bueno, pesos en el sentido de cosas buenas y cosas malas, sí. Es decir, del punto de vista político, el peso más grande que puede llevar a cabo el gobierno nacional, y volvemos al mismo tema, es tratar de ir aminorando cada vez más los espacios de oportunidad para los sectores opositores, y los contrapesos se están haciendo desde el sector de la oposición porque es lógico, y los esfuerzos empezaron a principios de este año, a tratar de empezar a encontrar una unidad para empezar a construir una nueva mayoría en el país. Para nuestro público, en este programa, hablando con el presidente, Alejandro, ¿cuál es el problema más grande que tiene el gobierno regional o nacional para nuestro público? Bueno, el problema más grande que puede tener todo gobierno hoy en Venezuela, no solamente el actual, es una tarea titánica enfrente de ellos, de tratar de redemocratizar y reculturizar y reeducar a la sociedad venezolana en los valores democráticos, en los valores de la libertad, en los valores de la justicia, en los valores del individualismo, que se entienda bien individualismo en total respeto a la libertad personal de cada uno. Yo creo que ese es el mayor reto que puede tener cualquier gobierno hoy en Venezuela, y estoy seguro en cualquier país de Latinoamérica, es tratar de reeducar una sociedad para justamente tener en el futuro unas nuevas generaciones de políticos que entiendan que la política es para servir, que la política y el poder es un instrumento para poder servir y no es un fin en sí mismo, y que si eso se entiende así, bueno, los países automáticamente, con el esfuerzo de la gente y con las personas educadas, por supuesto que obtendrán unos éxitos y obtendrán beneficios en un corto o mediano plazo, pero la tarea es gigantesca y la tarea tiene que empezar a hacerse. El problema es que con este gobierno del presidente Chávez, lo que ha hecho que ese problema justamente se ha agravado, o sea, es mucho más agudo, y para poder empezar a reconstruir el país, bueno, hace falta, o va a pasar muchos años y va a pasar mucho tiempo para que podamos empezar a trabajar por una mejor Venezuela. Alejandro Mota estuvo con nosotros compartiendo este tema, gobierno y política, aquí en su programa Hablando con el Presidente. Él es consultor político y queremos agradecer por este espacio compartido con nosotros. Gracias, Gustavo. Gracias a tus televidentes también. Que estén muy bien. Gracias. Chao.